Bien, pues 4 procesos importantes en la melamina, desde que nos llegan nuestras hojas al taller hasta transformarlas en puertas como esta, frentes de cajones, vistas y todo lo que necesitamos para lograr darle vista a nuestras cocinas. Vamos a aprenderlo en este video. El primer proceso es el corte, el segundo proceso es el perfilado de los paneles, el tercer proceso es el pegado del cubrecanto de PVC y finalmente el último, los orificios para nuestras bisagras de cazoleta. Vamos a aprenderlos en este video tutorial. Quédate hasta el final. Vamos al proceso del corte de la melamina para el gabinete que va sobre el refrigerador. A ver si surgen algunas dudas sobre este proceso, por eso lo vamos a hacer un poquito mejor explicado. Recuerden que cuando cortamos nuestra vista horizontal, que es como luce mejor esta melamina, se aprovecha un poquito menos el material, pero logramos tener una mejor vista en nuestra cocina en general, ¿sale? Entonces, estos gabinetes los hicimos de 81 centímetros, pero vamos a dejar un espacio arriba más o menos como de 8 centímetros, porque va pegado hasta el techo, es decir, que entonces necesitamos alrededor de 90-91 centímetros para que quede pegado hasta el techo. Entonces voy a poner el punto en la sierra para primero cortar a lo ancho y dejar a 91 y ya iremos cortando las puertas, las vistas de los costados y todo lo que necesitamos para este gabinete, ¿sale? Entonces voy a la sierra a poner el punto y ahorita comenzamos este proceso. Bien, tengo el punto ahora en la sierra a 31 centímetros. ¿Por qué? Porque el sobrante que me quede medirá 91, ¿sale? Esta es una manera de hacerlo. Nos acercamos a la sierra para que vean este disco. Es un disco normal, común y corriente. Mira, le voy a contar este cuarto de vuelta del disco: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dientes. O sea, es un disco de 80 dientes. Incluso, vean, es de uso, ¿no? Ni siquiera es nuevo. Este es el disco con el que estamos cortando esta melamina. Aquí ya tenemos lo que acabamos de cortar. Vean, tengo este primer tramo de 82 centímetros en este primer corte. Y luego tengo este, ¿de cuánto le di? 89 me parece. Exactamente 89 centímetros. Y tengo este tramo de 29. Ahora, este primero será el costado de donde va el refri. Y aquí necesito cortar una puerta. En este, si se dan cuenta, le he dado los 91. Vamos a checar aquí. Y de aquí voy a sacar la vista superior de este gabinete y lo voy a partir en dos. Entonces me van a quedar las dos puertas y la vista superior a la medida. Este costado lo he cortado de 29, pero realmente necesitamos una vista como de 22 centímetros. Ahorita que lo instalemos vamos a ver por qué, ¿sale? Pero entonces ahora voy a hacer los siguientes cortes. Bien, ya que hicimos el corte a los 91 que necesitamos por la altura y con la veta continua, es decir, si ustedes lo pueden notar aquí, este primer tramo pues sigue a este y a este para que se vea un conjunto, aunque este sea un costado y este sea un frente. Pero si nos paramos de lado en la vista de este gabinete, veremos la continuación de esta veta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a sacar la puerta de este gabinete, pero este corte lo tengo que sacar a la altura de la puerta. Lo tengo que sacar a la altura de la puerta y luego también dejar el tramo de la vista. Es decir, vamos a hacer un corte así y así para el costado. Ahora, para el frente tengo que sacar la vista superior a la medida que la quiero y las dos puertas, ¿sale? Entonces vamos a hacer el corte de la vista primero y luego ya sacamos exactamente las dimensiones de las puertas que necesitamos acá. Y este también nada más será un costado de vista. Estos, como van a ir así, tendrán que ir enchopados por el canto y que van a quedar al ras de las puertas frontales. Ya lo veremos en un momento más, pero vamos a hacer los cortes necesarios. Y ahí tenemos ya, vean, el primer corte. Ya sacamos esta puerta, que es la que va
en este gabinete, ¿sale? Entonces ese tramo que hemos dejado ahí será la vista. Esto es decir, va a quedar pegado hasta el techo. Seguimos con estas dos puertas y la vista superior en el frente de este. Bien, lo que estoy viendo aquí son las puertas de los gabinetes de la parte de abajo, pero este en especial, este que tenemos al centro, vean este corte acá y este corte acá, van a ser los frentes del cajón, ¿sale? Pero tenemos que cortarlos de modo que se conserve la veta, que coincida como acá y como acá, ¿sale? Entonces tendremos que hacer un doble corte, porque recuerden que tenemos que dejar el espacio para que se puedan meter los dedos y funcione como tirador del cajón, ¿sale? Es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque si corto, pues ya no me va a... Si corto solo así y no el doble corte que necesitamos, pues no nos va a coincidir la veta más tarde, ¿sale? Entonces, como ya tengo las medidas a las que voy a cortar estos tres frentes del cajón, vamos a cortarlos y ya perfilamos para instalarlos en los gabinetes. Bien, vean lo que les decía. Entonces sacamos el doble corte para sacar más o menos 2 centímetros y aquí podamos meter los dedos para abrir los cajones, ¿sale? Y seguimos conservando la continuación de la veta. Ok, pues vamos al perfilado, le ponemos su cubrecanto y ya podremos montar nuestros frentes de cajón y nuestras puertas. Listo, y ahora tengo, vean, las dos puertas frontales y la vista superior de este gabinete. Este ya no lleva ningún corte porque este simplemente es una vista de costado e irá pues con su cubrecanto al frente y por la parte de abajo, ¿sale? Ahora vamos a un proceso interesante que es cómo hacemos el perfilado, porque ustedes dan cuenta, vean, hay detallitos que tenemos que eliminar con una broca de perfilar para poder ahora sí pegar lo que es el cubrecanto de PVC. Si ustedes ven por el frente, pues no es tanto detalle, casi que se podría quedar así, pero por la parte de abajo, ya que no tenemos una sierra con incisor, quedan estos detalles, y son los detalles que vamos a eliminar con el perfilado en el router, ¿sale? O en la fresadora, como ustedes le llamen, ¿sale? Entonces ese proceso interesante es el que vamos a hacer a continuación. Bien, lo que ocupamos es una broca de perfilar. Esta en particular, mira, tiene 3 filos, va a cortar mucho mejor, no tiene mucho que la afilamos, entonces vástago de media, no tiene el valero, pero tampoco lo necesitamos. Esta es la que vamos a montar en el router y les muestro la guía que vamos a ocupar para hacer el perfilado. Bien, esta es una guía, el material es superficie sólida. Quizás ustedes ya lo han visto antes en otros videos, y aquí va a quedar ubicada la broca, ¿sale? Para perfilar. Ahora, la idea es que funcione como un canteador. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, si yo ubico la escuadra 24, vean, esos 2 milímetros son los que va a quitar, ¿sale? La idea es que cuando pase la pieza así, ¡pum!, quite esos 2 milímetros y quede perfilada. Es decir, funciona como un canteador, ¿sale? Solamente que, bueno, la tengo pensada de este modo. Entonces ubico ahí la broca. Lo que sí tenemos que procurar es que el filo quede exactamente a la altura del canteador, y entonces podremos correr nuestras piezas, ¿sale? Bien, por aquí ya tenemos ahora sí ya el punto para poder pasar nuestras piezas. Ahorita le voy a hacer una toma más cerca, lo más cerca posible, para que puedan ver, pero podemos hacer una prueba o podemos hacerlo pero directo. Que ya esta guía pues ya la hemos usado, es decir, que siempre que ponemos el punto que siempre nos queda muy bien, ¿sale? Si quieren, después les hago un video exacto de cómo hice esta guía. Pero pues bueno, vamos a pasar nuestras piezas. Bien, nos acercamos para que vean ustedes ahorita cómo es que queda y podamos notar la diferencia. Este es el corte
en la trascara de la puerta, es decir, la parte de atrás. ¿Sale? Todo esto lo vamos a eliminar con el perfilado en estas puertas. Si regresamos un poquito al frente, pueden ustedes ver que al frente pues el corte es más limpio, ¿verdad? Aunque tiene algunos detalles, pero casi que se podría quedar así. Pero ahorita vamos a notar la diferencia con este perfilado que vamos a hacer. Vean este detalle que tenemos que lograr sacar con el perfilado. Bueno, esta es la vista. Esta es la parte de atrás y vean cómo tenemos el corte. ¿Ok? Entonces vamos a sacar todas estas partes astilladas de nuestra melamina con este perfilado. Bien, pues ya hicimos el perfilado por los 4 lados. Vean. Y desaparece la parte astillada de las puertas. Pero en esta parte donde era bastante, ¿qué es lo que hacemos? Pues pasarlo 2 veces. Casi sale el detalle, pero necesitamos un poquito más. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos nuevamente y ya nos va a quedar como lo queremos. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Y ya quedó perfecta nuestra puerta. No la he pasado una vez, sino 2 veces para lograr que saliera el detalle, pero ya lo tenemos. ¿Sale? Sin que esto me afecte, porque pues como incluso yo creo que me beneficia para que puedan ajustar mejor estas puertas. Ya lo vamos a ver, pero esto no me afecta, sobre todo cuando es un ancho. Si la tuviera que quitar en la altura, entonces sí, porque entonces le tendría que quitar a todas en la altura. ¿Sale? Pero en este caso no me afecta. Así es como hacemos el perfilado de estas puertas. Bien, listo, sacudimos y vean ahora cómo queda después del perfilado. Obviamente lo estamos viendo por la cara. Vamos a darle vuelta. Y vean, esta es la trascara. Queda con polvo por el recorrido, pero vean. Quiero que vean cómo queda el perfilado por la trascara. Bastante bien. Han quedado eliminadas todas las astilladuras que dejó el corte. ¿Qué os parece? ¿A poco no es una buena técnica esta que aplicamos en el perfilado de melaminas de este tipo? Ok, después de que ya hemos perfilado todo nuestro material, por lo menos para este gabinete, bueno, ya tenemos también lo demás, pero como estamos trabajando en este, pues es el que estamos puntualizando, ¿sale? Miren la parte divertida que es el pegado del cubrecanto de PVC, que ya tenemos por aquí. Este cubrecanto mide 21 milímetros de ancho, ¿sale? Nuestro panel mide 18, entonces al final pues hay que ir perfilando también, pero vamos a ver cómo lo hacemos eso. Vamos a traer el material que necesitamos para proceder con este trabajo. Y una vez que la tengamos ya con este cubrecanto pegado, pues ya quedarán prácticamente listas para su instalación, a excepción de los orificios que son para la bisagra de cazoleta, que vamos a ver un poquito más tarde. Venga, no necesitamos mucha herramienta para hacer esta tarea. Lo que sí necesitamos es una buena técnica, con un poquito de maña. Y vean, tengo por aquí una bisagra de 3x3. ¿Es neta, Juan Pablo, una bisagra? Sí, una bisagra. ¿Sale? Ustedes pueden probar con algunas otras herramientas, pero por el grueso de este cubrecanto de PVC, yo se lo recomiendo que lo hagan con este tipo de bisagra. Nuestra tijera para poder cortar nuestro cubrecanto, un cúter, obviamente nuestro pegamento de contacto y una espátula o una liner. ¿Sale? Bien. Vamos a abrir nuestro pegamento de contacto. Está en un bote de Sayer, pero es de otra marca. Aquí pueden ocupar el de su preferencia. ¿Sale? Y vamos a empezar con esta primera puerta.
Vamos a hacerlo por los 4 lados, pero bueno, puntualizar nada más los detalles sobre este proceso, no queremos aburrirlos en este video, pero vamos a pegar, por ejemplo, este primer canto y ahí ya le damos velocidad a nuestro video para que no se nos aburran, ¿sale? Le vamos a hacer un time lapse, ¿ok? Lo cortamos a la medida, ¿sale? Nuestro canto de la puerta lo más libre de polvo posible, ¿sale? Y bueno, vamos a comenzar. Yo regularmente lo que hago es sobre otro tramo de madera, voy aplicando en el canto, porque a veces esto para evitar ensuciar lo menos posible, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tengo este tramo que traigo por acá. Aquí voy a poner mi cubrecanto. ¿Sale? Mira, hasta me ayuda del mismo bote. Y yo comienzo aplicando este pegamento sobre el cubrecanto. ¿Sale? Entonces, aquí vamos descubriendo un poquito lo que implica hacer un enchapado o un pegado de cubrecanto. Esto mientras llega la enchapadora, nos toca hacerlo de este modo. Ya tendremos enchapadora, van a ver. Pero bueno, este proceso lo que yo intento es casi siempre pues poner el suficiente pegamento en el cubrecanto, tanto en el cubrecanto como en el canto de la misma pieza donde lo vamos a pegar, en este caso que es esta puerta. Entonces, que siempre sea una cantidad pues lo suficientemente buena para que haya buena adherencia de este canto, ¿sale? Lo ponemos en todo el canto y entonces lo podemos poner por aquí en lo que se va secando el pegamento, ¿sale? Si nos estorba esto, pues lo podemos mover un poco y ahora procedemos a poner el pegamento en la puerta o en el canto de la puerta. ¿Sale? Entonces, recuerden poner bastante o suficiente pegamento, mejor dicho, en este canto para que nos quede bien adherido. Acérquense para que vean un poquito mejor. La primera primicia, ¿no? Que la cantidad de pegamento que pongamos en el canto de esta puerta, que el aplicar este pegamento en el canto, para empezar, ya es una protección para el mismo canto. Si está aplicado en todo, es decir, no dejamos ni un espacio sin este pegamento, el mismo pegamento ya sirve como protección y como prevención para que la humedad pues no entre, o sea, como un muro para que no llegue la humedad al panel de MDF, ¿sale? Entonces, esta es la primera protección de este panel, el mismo pegamento que estamos aplicando acá. Vean, suficiente. Esta capa de pegamento, vuelvo a repetir, evita que entre el agua. ¿Sale? No importa si nos pasamos un poquito. Esto lo podemos ir limpiando ya una vez que vayamos haciendo los detalles finales con un poco de thinner. Ahora, ya que tenemos el pegamento en el canto de la pieza, tenemos que dejar pasar 5 u 8 minutitos. Entonces, vamos a dejar pasar ese tiempo mientras podríamos avanzar con otras piezas para que aprovechemos todo el tiempo posible, ¿sale? Regreso con esto. Una vez pasado este tiempo, si ponemos los dedos en el canto, no se pegan. Lo mismo en el cubrecanto. Vean cómo los dedos no se pegan. Es el momento en el que podemos ya pegar ahora estas dos piezas, el cubrecanto sobre el canto del mueble. Ahora, si yo tengo mi frente, el más limpio, el que ya escogí como frente para mi puerta, lo que hago es enrazar este cubrecanto al frente
y deshacerme del excedente por la parte de atrás, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces pongo mi canto, vean, al ras. Obviamente puede quedar ligeramente sobresalido, sobre todo por los relieves que maneja esta melamina. No pasa nada, pero lo más al ras posible. Y una vez que ya asentamos el cubrecanto, entonces vamos a sobar el cubrecanto sobre el canto del panel o de la puerta. Esto yo lo hago a mano. Pueden ustedes usar un taco de madera, pero forrado de tela, de alguna franela puede ser, que no nos maltrate el canto, porque aunque es de PVC se puede dañar. Entonces yo por eso lo evito, prefiero hacerlo a mano, porque el mismo pegamento pues hace su trabajo de adherir perfecta. Lo que sí necesita es un poco de presión, por eso lo paso así. ¿Sale? Vamos atrás, nos vamos a ir acercando, alejando. La idea es que puedan ustedes comprender lo mejor posible este proceso. Ahora ya lo tengo ahí. ¿Qué sigue? Bien, ahí están ustedes viendo el excedente que tenemos acá. ¿Sale? Y vean lo que va a hacer. Espero que ahí lo puedan ustedes notar. Podríamos comenzar este corte con el cúter si lo deseamos, también poniéndolo igual, asentando sobre la misma puerta. Y vean, ahí lo que hago es empujar la bisagra hacia adentro hasta que corte. Este cubrecanto mide alrededor de 1 milímetro, un poquito más. Entonces vean cómo ya comenzó ahí. Y ahora lo hago así. Pongo la bisagra de este medio diagonal y voy jalando hacia mí. Ok, aquí podemos ver los restos del pegamento, que son fáciles de eliminar. Y continuamos hasta terminar de cortarlo a todo lo largo de la puerta. Vean cómo también, ahora que ya estoy haciendo el corte, ya levanté un poquito la bisagra así, para evitar también con la misma bisagra pues dañar el mismo panel, aunque recuerden que esta es la trascara. Pero siempre buscamos que se maltrate lo menos para que pueda quedarnos un trabajo. Y vean, a ver, acérquense por acá, aquí que ya vamos avanzando, cómo es este proceso con el corte de la bisagra. Jalo hacia mí hasta terminar. Ahora, regularmente cuando sale este corte, a veces lo daña justo al salir. Podemos concluir este proceso con el cúter, con extremo cuidado. Y este es mi sobrante. Este es el exceso que tenía este canto y ya ha quedado perfilado este cubrecanto. ¿Qué os parece? ¿Les gusta la técnica? Comenten. Un tramo de madera y mi cúter, y voy a cortar el exceso. Esto lo puedo hacer también sobre el mismo banco de trabajo si lo pongo así. Entonces corto el exceso en el largo de este cubrecanto. Vean, bastará pasar la cuchilla del cúter un par de veces o quizá 3, que no es tan delgado este material, e eliminamos el exceso en el largo. ¿Sale? Ahora vamos a deshacernos del exceso en el ancho, porque les vuelvo a repetir, este es de 21 milímetros y nuestro panel es de 18, pues tenemos en teoría 3 milímetros por recorrer o por deshacernos. Para eso vamos a ocupar nuestra bisagra de 3×3. ¿Sale? Entonces, esta incluso, vean, está un poco pintadita, pero bueno, voy ahora sí a acercar la toma
lo que hago es asentar la bisagra sobre la misma puerta e ir cortando este exceso del cubrecanto hasta terminarlo acá. Ya después viene el perfilado. Ven, aquí es mucho menos, solamente donde nos queda un poquito salido. La bisagra nos ayuda a deshacernos de este excedente también. Y listo, esto ya al último, ya que tengamos las cuatro cantos de nuestra puerta. Con este cubrecanto hacemos el perfilado. Bien, voy a poner la última pieza para que quede el cubrecanto de esta puerta, pero ya estamos avanzando con otras piezas por ahí, ¿sale? ¿Qué os parece? Ya hemos terminado, ahora sí, los cuatro lados de esta puerta, esta es la primera puerta de esta cocina. Bien, así quedan los restos del pegamento cuando aplicamos el pegamento en varias piezas, pero esto ya es fácil de detallar. Ahora bien, vamos, y una vez que terminamos el proceso del pegado y el perfilado del cubrecanto, necesitamos darle un acabado porque esto no queda así, porque esto es más fácil que se atore con algo y se empiece a despegar. Por eso es importante darle un acabado pues a los paneles. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, esta es de las fresas de bolear más pequeñas que tengo, pero aún así es mucho para poder hacer para poder pasarla y hacer un acabado. Queda bastante grande, pero encontré esta. Vean la figura que tiene, pero justo hasta arriba vean la curvita que tiene acá. Esa es la que voy a ocupar para poder hacer el perfilado de este cubrecanto de PVC. Entonces la voy a poner en este router, el de palma, y vamos a hacer este perfilado o este remate para poder concluir este proceso. Ahora bien, vean la altura que le he puesto, porque eso también es importante. Es mínimo. Entonces, es lo único que casi va a pasar rozando, ¿verdad? Pero yo creo que nos va a funcionar bien. Bien, y entonces voy a pasar ahora sí ya el router con la fresa para hacer el acabado en los cantos de estas puertas. Es muy importante que el rodamiento funcione bastante bien y vamos a correr nuestro router en todo el contorno de cada puerta por los dos lados. Y ahorita les muestro los detalles. Como quiera les voy a ir haciendo un acercamiento para que puedan ver pues el trabajo que hace la fresa en el canto de la puerta, en el canto de PVC. Y queda bien, ahorita les muestro. Bien, ya pasamos nuestra primera puerta. ¿Qué les parece si hacemos todos? Y ahorita ya les muestro los detalles para que puedan ver el acabado final en el proceso del pegado del cubrecanto de PVC. Bien, vamos a sacudir y a limpiar para que les pueda yo mostrar los detalles. Como es un router de velocidad variable, he ocupado pocas revoluciones para poder hacer este proceso, para que lo tomen en cuenta. Bien, pues ya sacudimos para deshacernos del excedente, porque una vez que pasamos esta broca, la verdad es que también el pegamento o parte del pegamento se va. Los detalles que nos quedan, únicamente vamos a humedecer un tramo de estopa y lo pasamos. Tiene que ser únicamente húmeda, no mojen tanto su
y listo. Acérquense para que vean el detalle de cómo nos ha quedado después de haber pasado esta broca para darle el acabado. Listo, pues terminamos de limpiar nuestras puertas. Vean, ya quedó perfectamente pegadito y terminadito nuestro cubrecanto, ¿sale? Bien. Así es como lo deja la fresa que hemos pasado con el router. Bastante bien. Obviamente queda un poquito más claro, pero esto lo podemos detallar y se las quiero mostrar ya puestas en los gabinetes porque en realidad no se ve mal. O sea, pueden quedarse así, pero si ustedes quieren pueden detallar esta parte de aquí para que quede un poquito más oscura. Pero el acabado que deja la fresa, pues es algo que nos queda bastante bien y que es bastante ventajoso. Ya no hay, ¿sale? Y ya les muestro cómo se ven en el gabinete más tarde, ¿sale? Vamos al siguiente paso, no se vayan. Estas puertas son para completar la parte de abajo de esta cocina, es decir, de estas ya no volveremos a cortar porque ya tenemos todo. En la parte de arriba van en este tono que es el otro que vamos a combinar junto con el nórdico que es el escandinavo, igual de la línea de Pianovo, ¿sabe? Bien, y como pueden ustedes ver, para la melamina que es mucho más clara, que es el tono escandinavo, hemos hecho exactamente el mismo proceso, hemos pasado el mismo fresado para hacer el acabado, solo que a diferencia de la melamina más oscura, aquí se nota muchísimo menos, ¿verdad? El detalle, aunque se ve un poquito más claro, no se nota tanto como en el color oscuro. Ahorita se los acerco para que puedan ver a detalle. Entonces, lo siguiente que haremos es preparar estas puertas con el orificio para la instalación de la bisagra de cazoleta. Si eres de los que siguen este canal, ya habrás visto cómo hemos hecho esta plantilla para poder hacer los orificios para estas bisagras y que nos a la profundidad exacta y también a la medida que necesitamos, ¿sale? Entonces es la que vamos a ocupar para poder hacer los orificios de nuestras puertas y dejarlas ya listas para poder colgar en los gabinetes. Si ustedes no han visto este video de cómo hicimos esta plantilla, pues vayan a verlo. Si les interesa, lo puedan hacer, ¿sale? Ahora, algo importante que tienes que considerar antes de empezar a hacer los orificios para estas bisagras es volver a acomodar las puertas de acuerdo a la veta. Así sabrás exactamente dónde vas a hacer los orificios. Porque si nos ponemos a hacer los orificios así sin saber, seguramente que no nos van a coincidir las vetas y pues ya trabajamos en eso para que nos coincidan. Entonces aquí lo importante es volvamos a unir nuestras puertas para ver cómo va la veta, la continuación de la veta, y entonces ahora sí ya vemos dónde quedará cada orificio para la bisagra, ¿sale? Es lo que vamos a dejar, es lo que vamos a hacer a continuación para dejarlas ya listas y nos vamos a colgarlas en los gabinetes. Bien, una vez que ya sé cómo va, ya sé que en estas dos puertas, si van a abrir así, de este lado tiene que ir el orificio para la bisagra, claro. Para la bisagra, ok, pero por la parte de atrás, porque estas son las caras. Entonces, tomo la puerta y la ponemos para poder hacer estos orificios. Entonces, vamos a poner nuestra plantilla que nos quede al ras en la parte de arriba, y en el frente usamos una prensa, nuestro atornillador, y entonces vamos a hacerlo. Retiramos la prensa y nuestra plantilla. Sacudimos. Y nos queda ya este orificio preciso y podamos colgar nuestras puertas. Repetimos este proceso con cada uno de los orificios que tendremos que hacer y las dejamos listas.
Bien, y para dejarlas listas e irnos a colgar estas puertas en los gabinetes, lo último es poner nuestra bisagra bidimensional de cierre suave. Bien, ahí está el proceso concluido en el ejemplo de esta puerta. Amigos, pues estos son los procesos que conlleva el trabajo de la melamina si es que lo quieres hacer tú mismo. Así lograremos que nos quede exactamente a las medidas que necesitamos y podamos concluir nuestro trabajo con éxito. Si te ha gustado este video tutorial, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas ver y yo te veo en el siguiente video. Adiós.